aquí en su programa Charcos News y vamos a presentar el tema técnicas formales de evaluación del aprendizaje. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a mi compañero Omar. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Vania. Un tema muy interesante que tenemos ahora con nosotros. Espero con ansias poder recibir a los especialistas. Pero antes de eso, han sido días muy interesantes respecto al clima. Primero me gustaría pasar a la sección del reportaje del clima con nuestra Muy compañera bien. Laura. Adelante. Hola, muy buenos días, compañeros. Nuestro frente frío número 34 es la séptima tormenta invernal que tenemos en esta temporada. Viene entrando desde el noroeste del país, afectando a varias comunidades a nuestro alrededor. Esto gracias a que Protección Civil suspendió clases por esta tormenta invernal. Esto va a afectar en las calificaciones, en las evaluaciones de nuestros queridos alumnos. Muchas gracias, Laurita, por tu aportación hoy con el clima. Dime, Vania, tenemos aquí dos invitadas. ¿Quiénes son? Claro que sí. El día de hoy tenemos a nuestros panelistas, Ailín y Anaís, que son especialistas de educación especial y educación preescolar. Hola, buen día, compañeros. Es un gusto para mí estar con ustedes, Dulce, Vania y Omar. Espero que la información que otorguemos aquí mi compañera Dulce y yo sea de suma validez para nuestros televidentes. Así es, muchas gracias por la invitación. Buenos días tengan todos ustedes. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Desde luego, a lo que nos concierne, vamos a empezar con la sección de preguntas. Contextualizando el tema con la educación clásica, ¿creen que existe una relación con lo que es el tema de hoy, la evaluación formal? Gracias. Bueno, hablemos desde los dos conceptos, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos como evaluación o educación formal? A lo mejor la mayoría de las personas lo ven como una situación estricta donde se tiene que parar el maestro enfrente y brindarles conocimientos y los alumnos lo tienen que adquirir en su totalidad. En cambio, la educación clásica que hoy vemos contemporáneamente es algo más avanzado, algo más dinámico, donde los alumnos aprenden por sí solos y a comparación con lo anterior, con la educación anterior, podemos mencionar que ahorita se aprende mediante la inclusión, mediante cuestiones, me trabé, perdónenme. Adelante. Gracias. Bueno, mediante las cuestiones, ¿cómo se puede decir?, de integración, entonces podemos decir que la educación clásica y la formal podrían ser cuestiones totalmente distintas, pues dependiendo de las perspectivas que tenga cada docente o cada ámbito en el que se entable. Muy bien. Dada la contextualización que nos diste, nos dices que comprendes dos tipos de educaciones, la que es la clásica de todo el tiempo, donde el maestro solamente enseña y los alumnos retienen la información, y más que nada eso se refería, era memorizar la información que el maestro brindaba, es la educación que incluso muchos de nosotros recibimos. Y desde luego últimamente se ha visto mucho el tema de la inclusión, lo cual ha venido a revolucionar la educación de manera exponencial, cambiando todos los preceptos que había antes, rompiendo paradigmas. Entonces, dada esta situación, me veo obligado a preguntarles, ¿creen entonces que lo que es la evaluación formal, o sea, las técnicas que se han venido empleando desde antaño con la educación clásica, es entonces necesariamente codependiente de la misma, de la educación clásica? Bueno, en mi opinión siento que no son totalmente codependientes, puesto que sí llevamos una formación o una educación formal anteriormente, como ahorita lo comentaba, pero ahora se maneja otro tipo de educación. Son codependientes porque se trabaja la misma estrategia del docente estar frente al grupo. Sin embargo, ahora la educación clásica, como comentaba, es algo más informal, se le puede mencionar, debido a que el alumno aprende mediante sus contextos, mediante sus familiares y todo lo que le rodea al alumno, en dado caso, o a la persona que esté aprendiendo algo. Okay. Dulce, me gustaría preguntarte algo. Tú que eres maestra de preescolar, que tienes experiencia con niños pequeños, con quienes la formalidad no creo que sea un fuerte.
dado el contexto contemporáneo de la educación y tu especialidad, que es preescolar, ¿cómo se lleva en la educación preescolar este tipo de evaluaciones formales? No sé si lleven algún tipo de examen, no me he centrado mucho en lo que es la evaluación de preescolar. ¿Cómo se lleva ya a cabo las evaluaciones? Bueno, la evaluación en preescolar es cualitativa. Entonces, consiste en describir las cualidades o las aptitudes del niño, no es numérica. Y para ello, el tipo de evaluación que se implementa podría aplicarse en exámenes, pero en un examen no se puede plasmar en realidad las cualidades o el desarrollo de un niño. Entonces, la forma de evaluar a un niño es mediante el primer tipo de evaluación es la observación. El docente tiene que tener muy bien desarrollada la observación y esa capacidad de análisis para poder captar los avances del niño. Otro de los aspectos, otra de las estrategias que se utilizan mucho en preescolar son las listas de cotejo. Aunque las listas de cotejo no son tan precisas como las rúbricas, porque una lista de cotejo nada más te dice si el niño puede o no puede desempeñar cierta función, o si sabe o no sabe. En cambio, una rúbrica es más específica en cuanto a qué posición o en qué nivel tiene desarrollado el niño esa cualidad. Entonces, esa es la forma en que se evalúa en preescolar a los niños, y aparte se utilizan otro tipo de instrumentos como son el diario de campo y las bitácoras y los portafolios de evidencias. Entonces, en el diario de campo tú destacas cómo se desarrolló la clase, cómo se desenvolvieron los niños, qué aptitudes presentaron, y la bitácora se hace de manera individual, y ahí es donde tú vas describiendo cada uno de los avances en el niño. Y el portafolio de evidencias, pues es donde recoges precisamente eso, las evidencias de las actividades o las proyecciones del niño. Y la evaluación que realizas en preescolar se realiza en 3 momentos o 3 etapas, que es la inicial, que es donde recopilas la información del niño, es lo que se le conoce como el diagnóstico, y para ello implica también no solamente la observación, sino las entrevistas con padres de familia, porque eso te dice mucho acerca del contexto del niño en el que se desenvuelve, y aún en la etapa del embarazo, cómo se desarrolló el embarazo del niño, eso también te dice mucho de ciertas conductas de él dentro del salón de clases, ¿no? Entonces, para poder llevar a cabo la evaluación, tienes que primero saber en qué condiciones está el niño y desde dónde estás partiendo con él. Y pues nosotros en México nos manejamos por los aprendizajes esperados, qué es lo que se espera que el niño desarrolle o qué aprendizajes son los que el niño se debe de apropiar, pero también lo tienes que aplicar a su contexto en el que él está. Entonces, por eso, en lo que es la evaluación inicial, se toma mucho en cuenta lo que es la entrevista con el padre de familia y ciertos instrumentos de evaluación para poder saber en qué condiciones va el niño, ¿no? Cuáles son sus saberes previos para saber desde dónde vas a partir, a dónde lo quieres llevar y cómo lo vas a hacer para lograr y llevarlo a donde tú quieres que llegue. Entonces, esa es la primera etapa de la evaluación, y luego ya está la evaluación formativa o sumativa. Y en ese tipo de evaluación es donde pues tú vas recopilando los datos, ¿no? Que en realidad eso es evaluar, es recopilar información. Y en base a ello tú puedes hacer una comparación con su evaluación inicial, dónde estaba el niño y cuál es el progreso que ha tenido. Entonces, por eso son importantes las rúbricas, que seas muy específicos en el objetivo que tú deseas alcanzar, a diferencia de la lista de cotejo, que solamente maneja el sí y el no, si lo hace o no lo hace. Y la tercera etapa, pues es perdón, se me olvidó No pasa nada.
Es la última evaluación, ajá, y es donde ya tú puedes hacer un comparativo desde dónde empezó el niño y hasta dónde llegó, cuál es el nivel del progreso del niño. Entonces, de manera breve, a como yo lo entendí, como es preescolar, inclusive creo que la misma palabra no lo dice, todo esto es una educación formativa antes de que empiece la educación académica, ¿no? Es preparar al niño para que comience a integrarse en lo que es la educación. Así es. Muy bien, entonces ya antes de pasar a la última sección de corte, quiero hacer ahora una pregunta para Aileen. ¿Encuentra usted, señorita, una diferencia entre lo que es la educación y la enseñanza? Bueno, hablando de educación y enseñanza, podemos comentar que la educación es algo más general, ¿no? Es algo que se brinda desde casa, desde los contextos en los que se encuentra la persona, o en este caso los alumnos en el ámbito educativo. Y en cambio la enseñanza, a mi punto de vista, siento que es el aprendizaje o los conocimientos o habilidades, aptitudes que uno le brinda como maestro al alumno. Claro, la enseñanza va dentro de la educación porque la educación es el ámbito general dentro de la enseñanza. Muy bien, totalmente de acuerdo. Yo también visualizo la educación como una presentación de lo que son las normas morales de la sociedad en la que se vive. Desde luego hay distintos grupos sociales, dependiendo del país, la región, en donde hay diferentes culturas y costumbres. Desde luego esto es una educación, es lo que es el contexto académico, moral en el que se desenvuelven los niños, y la enseñanza desde luego son las aptitudes que adquieren en base a la coordinación que tienen los maestros, a sus ejemplos y al rumbo que les preparan a los niños. No más de acuerdo con ustedes. Gracias. Compañera Vania. Claro que sí. Bueno, agradecemos mucho. Está muy interesante el tema, pero tenemos que ir a un breve corte y volvemos nuevamente en unos minutos, pero vamos ahorita primero a Muy buenos días, gente. Estamos aquí en la sesión de deporte en esto que es Charcos News. Muchas gracias a mis compañeros por esa excelente presentación. Y el 15 de enero iniciamos en todas las secundarias de la región y preparatorias la primer Copa de Fútbol. Pero lamentablemente la semana pasada, que iba a ser el 15 de febrero, el cierre de esta Copa, las bajas temperaturas no nos permitieron terminar con esta Copa. Pero ahí no empieza el problema. Aquí el problema principal es en el proceso de educación que tenemos en estas áreas culturales, donde los mismos maestros de aula no le permitan a los alumnos a desarrollar estas habilidades que se requieren en estas actividades extracurriculares. Entonces, ¿cuál es el problema principal? Que muchos maestros manifiestan que el deporte y el arte no deben de ser parte de la currícula escolar, expresando que no desarrollan un aprendizaje adecuado en estas áreas. Pero no olvidemos lo principal, que en base a estas áreas se desarrollan los valores y la disciplina que se requiere para ser una mejor persona. Entonces, a usted, padre de familia, se lo dejamos de tarea, el deporte y el arte como una gran área de oportunidad para nuestros estudiantes. Yo soy Iván Flores y volvemos con nuestros entrevistadores. Hasta la próxima. Muchas gracias a nuestro compañero de deportes. Entonces, continuamos con la entrevista con nuestras panelistas el día de hoy. Por si usted no estaba escuchando, pues tenemos a unas invitadas muy importantes que son Aileen y Anaís, que son especialistas de educación especial y educación preescolar. Continuamos contigo, Omar. Muchas gracias, Vania, y muchas gracias, Iván, por tu aportación este día. Y desde luego vamos a cerrar este tema con unas últimas preguntas, empezando por dos muy importantes. Primero, ¿la educación formal debería llevar un proceso constante de actualización? Y de ser así, ¿el modelo de evaluación formal está sujeto a cambios? Dime, Dulce, tú que hablaste de preescolar, yo no sé si este modelo que nos mencionaste anteriormente ¿eso es un modelo que ya se haya estado usando desde hace mucho o haya cambiado recientemente? Porque definitivamente veo muchos instrumentos aplicados para niños de preescolar.
¿Siempre fue así o fue actualizándose conforme al tiempo? Ha ido evolucionando con el paso del tiempo. La educación, ¿Preescolar? la educación clásica, ajá, la educación anterior, como lo comentaba Ailín al principio, pues donde el maestro estaba frente a grupo, el trabajo frente a grupo era más memorístico, el alumno solamente se sentaba y escuchaba, y el alumno siempre fue evaluado por exámenes y donde, bueno, saliste mal en matemáticas, ya eres un burro, ya no sabes, ya, o sea, estás descartado. O no sabes español, ya estás descartado. Y en cambio, la educación actual, la educación contemporánea, ha ido evolucionando a partir de los estudios que ha habido, implica mucho la psicología también, ¿no? En los estudios acerca del cerebro, cómo ha evolucionado también el ser humano. Y cuando Gardner empezó a hablar acerca de las inteligencias múltiples, la educación evolucionó juntamente con eso, porque no puedes evaluar al niño, porque a lo mejor no es muy bueno en matemáticas, pero tú no sabes si ese niño es excelente en arte. O a lo mejor el niño no es bueno en español, pero es muy bueno en música, es muy bueno en el deporte. Entonces, no puedes juzgar, decía en alguna ocasión leí una reflexión, no puedes juzgar al pez porque no vuela, o al mono porque no nada, porque cada uno tiene una cualidad y una aptitud diferente. Entonces, en preescolar se basa básicamente en eso, en las cualidades del niño, sus aptitudes, su desenvolvimiento social, cómo va interactuando él con sus pares. Pero también eso ha marcado los demás niveles educativos, porque ya no puedes decir que un alumno o el individuo está descartado por no tener ciertas habilidades cuando puede desarrollar otras. Entonces, en ese sentido, sí ha evolucionado, no se ha quedado estancada. Entonces, tampoco se continuó la educación memorística, ahora ya está más contextualizada, ya es más actual, es una educación situada. ¿Qué situaciones están viviendo actualmente? ¿Qué situaciones están viviendo en la actualidad? Y ahí es donde entra la inclusión, entra la igualdad de género. Antes era una educación, por ejemplo, que nada más estaba reservada para los hombres, las mujeres no tenían tanto acceso a la educación, entonces sí ha ido evolucionando. Y las formas de evaluar han evolucionado también junto con la educación. ¿Tu otra pregunta cuál es? La resolvemos en un momento. Antes de esto me quedó algo muy, muy en mente de lo que has dicho. Esto de la evolución de la educación, si nos centramos en el contexto clásico de lo que es por lo menos México, creo que no se veía mucho esto de lo que es el preescolar. Me imagino que es algo medianamente reciente y supongo que surge a raíz de las corrientes de otros países, por ejemplo Estados Unidos, que manejan el kindergarten, es como le mencionan en aquellos países, ¿no? Me imagino que es a partir de ahí donde la educación preescolar adquiere una importancia. Y es que tengo entendido que a nivel psicológico y pedagógico llegó un momento en el que se empezó a visualizar que no era solamente la etapa de la niñez y la etapa adulta en las personas, sino que se manejaba la infancia, la niñez, la preadolescencia, adolescencia, y me imagino que a partir de esa corriente es que empiezan a dividir los niveles educativos, comenzando con el preescolar. ¿Es así? Sí, se consideró pues al niño a su corta edad también como un ser pensante. Entonces, antes no era obligatorio el preescolar, era opcional. Después se estableció como obligatorio cursar el tercer grado de preescolar y hoy es obligatorio cursarlo desde, bueno, está por aprobarse o que sea obligatorio desde segundo, porque el preescolar les ayuda mucho a los niños en su interacción. De acuerdo. Ailín, tengo entendido que tienes también relación con lo que es el preescolar, ¿no? Entonces, dado lo que nos ha mencionado Dulce, el modelo de evaluación formal
está entonces sujeto a cambios. Bueno, en mi punto de vista creo que sí. Dentro de la rama en la que yo trabajo, que es educación pues especial, podemos mencionar que la evaluación formal pues ha ido cambiando, ¿no? A través de las épocas, de los años, puesto que antes a las personas con discapacidad, con trastornos, dificultades, no se le veía como personas normales, vaya el lenguaje coloquial, ¿no?, que manejaban las personas. Y posteriormente, a partir de 1980 o 75-80 aproximadamente, es cuando se incluyó la educación, lo que es educación especial. En este caso, pues se incluyó a las personas con discapacidad, no tenerlas en centros psiquiátricos, ya incluirlos en la educación. Y la evaluación formal, pues se ha ido modificando, ¿no? Ha ido evolucionando, como quien dice. Dentro de la rama de educación especial, podemos mencionar que estamos trabajando en conjunto con maestros como Dulce en el ámbito de preescolar, primaria y secundaria. La evaluación formal que se lleva pues desde un inicio es la evaluación inicial, que en conjunto con el maestro de grupo se sacan las características o los aprendizajes que pretende el niño. Posteriormente, el docente realiza canalizaciones a las áreas para saber en qué dificultades se está presentando el alumno. Bueno, ya después que se pasa esta hoja de canalización, como educación especial tenemos la obligación de trabajar con una evaluación inicial propia. Tanto la información obtenida por los maestros como el contexto en el que se encuentra. Se realiza de manera escrita o dependiendo de las capacidades de los alumnos, ya sea si tengo una discapacidad, se realiza dependiendo de lo que el niño requiere, ¿no?, de lo que el niño necesita saber. Posteriormente a esto, cuando el niño ya está dentro del área, si se llega a ver que el menor presenta alguna discapacidad, como maestra de apoyo no estamos capacitadas para diagnosticar, un diagnóstico clínico, o brindarle un diagnóstico a los padres de familia. En este caso, se realiza un informe, una evaluación psicopedagógica para que el neurólogo pueda obtener información de las actitudes, de los comportamientos, de las inteligencias que presenta el alumno y ya después pues el neurólogo da su diagnóstico. La ley general maneja que tenemos 60 días para nosotros realizar desde que inicia el ciclo hasta 60 días posteriores para brindar toda esa información ya con diagnóstico. Claramente, pues muchas personas están desinformadas de cómo se tiene que manejar esto. Muchas veces los papás lo llevan al neurólogo, sin tener alguna información y pues más que nada estamos aquí para informar. Y hablando un poquito más a fondo de la evaluación formal, utilizamos la evaluación formal nosotros con test. No podemos diagnosticar a un alumno o ver sus características a simple vista, necesitamos manejar test. Mayormente los maestros utilizamos la guía Portage, que nos habla desde ámbitos educativos, desde ámbitos, ¿cómo se pueden decir?, contextuales, comportamientos, todas esas actitudes, y también en conjunto con los padres de familia. Nunca hay que dejar de fuera a los padres de familia, ¿no?, porque ellos son los que manejan la mayor información. Entonces, que nos sirve a nosotros para brindarles mejor aprendizaje, una educación de calidad a los alumnos. Entonces, puedo finalizar que la educación o la evaluación formal sí está dentro del ámbito de educación especial y ha ido evolucionando a través de que ya se maneja la inclusión, cuando antes no, solo existía la integración, ¿no? Ahora es inclusión completamente. Muchísimas gracias. Ok, de acuerdo totalmente. Desde luego que esto de la inclusión todavía falta mucho camino por recorrer, muchas personas por concientizar y definitivamente veo esa evolución dado que a la educación no solamente se le atribuye el ámbito académico, sino que ya se aprende lo que es la pedagogía, la psicología. Desde luego que es muy importante que el gobierno tome papeles en el asunto, que empiece a regular lo que son estas prácticas y que sobre todo se incluya a los padres, porque como tú dices, es básicamente el otro contexto donde se desenvuelven los niños, más que nada los niños. Los niños tienen dos contextos principales, que serían su casa y la escuela, de modo que lograr unir y lograr una cohesión entre estos dos es parte de ese cambio que se espera.
Por último, de manera breve, ya para finalizar lo que es este tema, quiero preguntarle a cada una que me dé así una ligera previsión, una predicción, más que nada, de cómo ven la evolución de la evaluación formal en su respectiva rama en un futuro. Pues creo que va a seguir evolucionando. Este, cada día tenemos niños más despiertos, más vivaces, con capacidades de aprendizajes diferentes, se les denomina ahora. Entonces, para cada niño no puedes aplicar el mismo método de evaluación, porque cada niño proyecta sus aptitudes de una forma distinta. Son individuales, pues. Entonces no puedes aplicar el mismo instrumento a veces para todos los niños, porque también entra mucho la forma de aprender de él, ya sea que es visual, sea auditivo, sea kinestésico. Por ejemplo, en mi clase manejo tercero y primero de preescolar. Los niños de primero, tengo niños que son kinestésicos, entonces no los puedo evaluar igual si los pongo a ver o escuchar un cuento a cuando realizan una actividad en la que ellos tengan interacción con ciertos elementos, ¿no? Para que tú puedas ver qué es lo que está proyectando el niño. Entonces, tiene que seguirse actualizando precisamente por eso, por la individualidad. Gracias. Concuerdo totalmente con mi compañera. Cada alumno o cada persona aprende de diferente manera y eso hay que tomarlo mucho en cuenta. Dentro de la rama de educación especial, pues siento que la evaluación formal va a ir creciendo. Ya tenemos de pasar a integración, ya vamos a inclusión. Va a haber más guías para los docentes de grupo, para que las personas que estén con las personas con discapacidad o barreras, que enfrenten barreras, puedan interactuar, ¿no? Y puedan saber o orientarse qué es lo que va a pasar en dado caso que surja un diagnóstico. Y sobre todo, pues la evaluación formal nos va a brindar a nosotros más certeza, ¿no? Más certeza de lo que el niño requiere, de lo que el niño enfrenta. Y pues eso sería. Muchas gracias. Vania, la verdad, creo que concuerdo con ellas en un punto especial, la individualidad. Definitivamente creo que la máxima expresión del desarrollo personal es el desarrollo íntegro de su individualidad, de acuerdo a sus capacidades y a lo que yo llamo básicamente la medida de su creación. Es básicamente pues para lo que fue hecho. Entonces no todos venimos a este mundo a hacer lo mismo y desde luego que los maestros contribuyan a que cada alumno desarrolle a su manera los conocimientos que necesita y las habilidades que puede desarrollar es definitivamente la mejor manera de cimentar las bases de un mejor país a través de la educación. Así es. Bueno, agradecemos muchísimo. Este tema tiene para seguir dando. Entonces, pues agradecemos a nuestros panelistas y les queremos dar gracias también a ustedes, radioescuchas, y a todos nuestros televidentes que nos están viendo. Pues no me queda nada más que agradecer su presencia y continuamos en la siguiente emisión. Muchas gracias. De igual manera, yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado este día en esta transmisión. A nuestros panelistas, muchas gracias por su conocimiento, por la retroalimentación que nos dieron, esos aportes tan importantes, por esta contribución y aclaración del tema. Desde luego que no soy experto en lo que es preescolar, mi área es más bien la educación media superior, y ver el enfoque de los niños más pequeños abre una perspectiva diferente. Espero que a nuestros televidentes haya pasado lo mismo, que les haya dado una orientación, que hayan comprendido la importancia de la que es la educación especial y la importancia del preescolar, porque muchos no le dan la importancia que se merece. De nuevo, les agradezco su atención a los televidentes y sus aportes a nuestros panelistas. No tengo nada más que decir, me despido. Es un gusto haber estado aquí con ustedes.
Nos vemos hasta la próxima. Gracias.